Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy tenemos un invitado de lujo, como siempre vamos a abordar temas que tienen que ver con el acontecer nacional, sobre todo cuando, señoras y señores, muy bien, los hondureños nos preocupamos cuando hay crisis política y cuando los políticos no se ponen de acuerdo, porque generan crisis, porque generan un grave daño a la sociedad y al país. Pero ahora ocurre lo contrario. Hay acuerdos políticos, pero los acuerdos políticos que existen, los visibles y los que no son visibles, no son para beneficiar al pueblo. O sea que tampoco de nada sirve, por lo menos es una perspectiva que vamos a colocar previamente al inicio del diálogo. Creemos que esta calma, algunos le llaman tensa calma, que hay en el país, porque hay acuerdos políticos entre las fuerzas que estaban encrespadas, que estaban confrontadas, también está generando daño, porque ya no es que los acuerdos son para generar complicidad sobre muchas de las cosas que están ocurriendo en Honduras. Por lo menos así lo perciben también muchísimos sectores en el país. Para profundizar sobre este tema, quiero darle la bienvenida hoy a don Efraín Díaz Arribillaga, analista de... Muchas gracias, Alan, un placer saludarle. Gracias por invitarme. Muy bien, muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias. Evidentemente, cuando tenemos escenarios de este tipo, vale la pena poder analizarlo desde una perspectiva muy seria, muy objetiva, y por supuesto su característica es esa, ¿verdad? Muy imparcial a la hora de poder evaluar este tipo de situaciones. Nos preocupamos cuando no se ponen de acuerdo, pero ahora están puestos de acuerdo. Pero no son para los temas profundos, por lo menos eso es lo que nosotros percibimos. Bueno, indudablemente que eso es muy cierto. No hay duda de que hay acuerdos, pero son acuerdos no en función, como usted muy bien lo señaló a la introducción de este diálogo, no son aquellos acuerdos que están orientados realmente a perfeccionar y mejorar la arquitectura política electoral del país. Las reformas electorales que deberían ser como el punto de partida para una verdadera reforma que democratice más la sociedad, eso es lo que no está en juego. Lo que para mí está en juego muy claramente son los intereses de los partidos, en este caso 3 partidos, ya no un bipartidismo, sino que un tripartidismo, ¿verdad? En el cual de alguna manera se han distribuido, que eso para mí es el fondo de los acuerdos, se han distribuido las posiciones dentro del Registro Nacional de las Personas, en el nuevo organismo que se llama Tribunal Consejo Nacional Electoral y los organismos de justicia. Ya la unidad de política limpia ya igualmente fue objeto de un acuerdo, de un reparto. Entonces lo que estamos asistiendo es acuerdos de viejo cuño, a lo que siempre hemos tenido en la política hondureña por muchos años. O sea, son conductas esencialmente de la política tradicional hondureña, que en vez de abrir el sistema hacia posibilidades de mayor democracia, lo que hacen es restringir el proceso mismo, establecer acuerdos que uno no sabe, como dice usted, los visibles son esos, pero los invisibles no los conocemos, que es lo que normalmente ha sucedido siempre en Honduras, ¿verdad? Yo, cuando entré en la política, casi en 1982, estos acuerdos eran la base de toda la política hondureña, ¿verdad? No ha cambiado. No ha cambiado esencialmente, aun cuando la configuración de las fuerzas políticas ha cambiado, por lo menos en número. Ya no podemos hablar de un sólido bipartidismo, porque el Partido Liberal se encuentra de alguna manera fraccionado, muy claramente, y ahora tenemos un nuevo partido, que es Libre, que forma parte de esos acuerdos, que desde mi punto de vista lo que hace es nada más afianzar el partidismo, ¿verdad? El papel fundamental de los partidos políticos, pero no necesariamente orientado a una mayor democratización de la sociedad hondureña. Ahora, ¿a qué nos atribuye el hecho de que aquellos quienes han adoptado la bandera o han levantado la bandera del pueblo, de las causas populares, de la lucha popular, de la lucha de los más desposeídos acá en Honduras, hoy tengan el pudor de sentarse, negociar y distribuirse cargos? Pues fíjese que eso es lo paradójico, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estábamos, ¿se acuerda?
en el proceso del diálogo. Tuve la oportunidad de hablar directamente con don Manuel Zelaya Rosales. Era parte de lo que yo hacía dentro del grupo que estábamos impulsando el diálogo, y su posición esencialmente era un rotundo no a cualquier manera de ponerse de acuerdo para impulsar un diálogo político que hubiera transformado, digamos, el país, donde había temas que eran centrales para salir de la crisis que se generó a raíz de la reelección, de los resultados electorales, y cerrar todas las puertas posibles bajo el argumento de que en ese tiempo no había racionalidad, sino que irracionalidad, y que eso impedía las posibilidades de un verdadero acuerdo político. Y ahí desestimó totalmente entrar, digamos, en eso, lo cual hubiera sido para mí la no presencia de Libre. Al final terminó boicoteando el diálogo político, igual que el Partido Nacional, ¿verdad? Ahí como que de repente, como dicen los extremos, aparentemente extremos, como que se juntan, y eso es lo que estamos asistiendo ahorita. El diálogo que se hizo fue un diálogo engañoso, un remedio de diálogo que no condujo a nada, básicamente, y todas las decisiones al final son las que se han tomado, digamos, sobre todo alrededor de esas cosas fundamentales que hemos hablado. Pero otras reformas que hubieran permitido realmente establecer unas reglas del juego más democráticas, más limpias, más transparentes, realmente esas, por lo menos hasta ahora, no se ve que eso va a ser como el resultado de esas negociaciones. Y para la gente que nos ve a esta hora, ¿qué lectura tienen que darle al hecho de que, por ejemplo, no se ponen de acuerdo para tocar el tema de la seguridad, quizás no como lo está haciendo ahora el gobierno de la República, que lo está haciendo de una forma en la que son del criterio que hay que tener mayor presencia policial y militar en las calles para combatir la criminalidad? Eso es una perspectiva del oficialismo, pero no tenemos una perspectiva de la oposición política. Sí. Ese no es un tema de debate, ese no es un tema de acuerdos, sí. Ese no es un tema para negociar. ¿Cómo debe analizar el problema? Mire, desgraciadamente, para mí, el problema del país con la clase política actual es que no tienen una visión de estadistas, no tienen una visión de país, tienen una visión demasiado corta, solo están hechos para ganar elecciones, pero no para realmente conducir y gobernar la nación, enfrentando seriamente los problemas que el país tiene. Como bien dijo usted, el tema de seguridad, el tema de la economía, los problemas sociales, educación, salud, o sea, los grandes temas que afectan a los ciudadanos, a nosotros los ciudadanos. Entonces, los acuerdos aquí solo son acuerdos políticos electorales, nada más, no pasan de allá, no. Yo creo, Alan, y los televidentes, es que hace falta una cultura democrática. Realmente me pregunto si esos son verdaderos demócratas o no lo son. Yo he llegado a la conclusión de que no lo son. O sea, lo que defienden son grupos, como territorios, intereses inmediatos y protecciones para diferentes sectores, que es lo que hemos visto con las acciones de la MAS y la UFESIC, ¿verdad? Cuando han empezado a tocar los círculos del poder, entonces la reacción ha sido una reacción a la defensiva para blindarlo todo y evitar las acciones, digamos, que puedan señalar el tema de la corrupción. Entonces, estas clases políticas, al menos yo desde que estaba en el Congreso, siempre están hechas para proteger sus intereses y ganar elecciones. Su propósito fundamental es ganar elecciones y mantenerse en el poder a toda costa, ¿verdad? Okay. Yo creo que eso, alguien me dijo, y por cierto, no lo voy a mencionar, pero cuando estábamos discutiendo las reformas a la ley electoral después de la crisis de 1985, y nosotros en aquel momento, la democracia cristiana, yo era diputado de la democracia cristiana, peleábamos por el voto separado, ¿verdad? Esa era una de las grandes conquistas que nosotros queríamos hacer, porque solo era un voto único, era un voto de partido. Y entonces me dijo esta persona, eso nunca lo vas a lograr, me dijo.
porque nosotros con voto separado o sin voto separado siempre vamos a ganar las elecciones. Y vos te podés desgarrar aquí en el Congreso, pero nunca vas a ganar las elecciones. De repente dije yo, en aquel momento me chocó, pero con el tiempo me he dado cuenta que a lo mejor tenía razón, pero es por el sistema está hecho para mantener en aquel momento el bipartidismo y ahora, a pesar de una nueva configuración de partidos políticos, para mantener un tripartidismo, prevalece el sistema. Prevalece el sistema. Y uno se pregunta, ok, si el sistema prevalece y podemos declararnos hoy acá antisistema, podemos quizás, tenemos la libertad de hacerlo. Sin embargo, el decirlo, vociferarlo, implica un montón de cosas. O sea, no solo decirlo. Acá muchos dicen que son antisistemas, pero viven del sistema. Claro. Conviven con el sistema, negocian con el sistema, pero el discurso, porque el mismo sistema se los permite, el discurso es, somos antisistema. Sí. Entonces, la pregunta acá es, si no se puede confiar en la clase política toda para cambiar el sistema, para cambiar el rumbo del país, entonces, ¿cuáles pueden ser esos primeros pasos de movimientos? Porque ahora la calle también la desprestigiaron. Sí. Lo que ocurre en Venezuela es un desprestigio de la calle. Sí. Lo que ocurre también en Nicaragua es un desprestigio de la calle. Y acá en Honduras, si se meten al tema de la calle, no es como una opción positiva para poder generar un cambio. Mire, yo digo que en esta etapa, después de ver todos estos hechos, corrupción, estos acuerdos bajo la mesa, ¿qué es lo que toca? Yo sigo insistiendo y siempre he creído la importancia de las convergencias de los sectores más honestos del país, de los sectores realmente democráticos del país, todos aquellos sectores que realmente sí anhelan una verdadera transformación de la sociedad hondureña. Esas convergencias que permitan, digamos, el generar unas plataformas pluralistas y de cambio para el país. Si no, veamos lo que pasó en México, ¿verdad? En México, después de una tradición de grandes partidos como el PRI, el PRD, el PAN, todo eso se desvaneció frente a la convergencia que creó López Obrador. Ese es un buen ejemplo, es una llamada. No quiere decir que el contexto mexicano sea el mismo que el de nosotros, ¿verdad? Sí, porque hay muchas salvedades. Hay muchas salvedades. Nosotros como que somos muy peculiares en eso y como que de repente nunca como que nos despojamos totalmente de esos partidos políticos, ¿verdad? Siempre hay como dicen, un corazoncito, dice la gente. Y un vínculo. Y un vínculo de alguna manera u otra, pero yo creo que si no es posible la renovación de los liderazgos dentro de esos partidos, y estoy hablando de esos 3 partidos, ¿verdad? En este caso, si no hay renovación ahí, va a ser bien difícil. Entonces hay que crear como nuevos espacios, pero no solamente la formación meramente de nuevos partidos, sino que de nuevas estrategias, nuevos enfoques, de tal manera que esas nuevas fuerzas políticas puedan captar el descontento que existe en el país. Porque realmente, Alan y televidentes, en Honduras no existe esa estabilidad. Como dice usted, aparente estabilidad. Siempre ha existido eso. ¿Por qué? En aquel entonces yo me acuerdo, Alan, que se decía, los 2 partidos políticos, Liberal y Nacional, son los que pueden garantizar la estabilidad del sistema. ¿Qué significa eso? Mantener el sistema, mantener el status quo. Y eso es precisamente lo que se ha hecho a lo largo de la transición de los gobiernos militares a la democracia. Cuando llegaron los civiles, realmente lo que hicieron fue mantener realmente el sistema de los 2 grandes partidos. ¿Por qué? Porque los 2 partidos que en aquel entonces pregábamos, que era la Democracia Cristiana y el Pino, nunca, y debo decir, nunca tuvimos quizás la capacidad para poder generar una fuerza electoral suficiente como para superar, digamos, esos grandes partidos. Pero es que las reglas del juego estaban hechas para que ellos ganaran. Y así están hechas ahora también, ¿verdad? Para que cualquier posibilidad de una nueva fuerza política o de unas nuevas, digamos, plataformas no tengan posibilidades. Y si no, veamos lo que pasaron con Salvador Narrala, ¿verdad? O sea, a Salvador Narrala le han imposibilitado todo el camino posible con las artimañas
más abierta, si usted quiere, para que no pueda llegar, digamos, a ganar una elección. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que ese es el mensaje. O sea, ellos no van a ceder una pulgada a nuevas fuerzas políticas. Eso hay que tenerlo claro, son parte de las reglas del juego. Por eso era tan importante unas reformas electorales que permitieran abrir el sistema y que pudieran garantizar, digamos, realmente una verdadera participación ciudadana y elecciones transparentes, limpias y creíbles. Muy bien. Y ese primer paso porque yo creo que el cambio en Honduras no lo va a generar la clase política, por lo menos no la tradicional. Porque la tradicional está muy bien hoy por hoy. El status quo que usted menciona le permite a la clase política tradicional, y me refiero a Partido Nacional, Partido Liberal, Libre, son tradicionalistas. Lo que pasa es que acá se molestan que les digan las cosas como corresponden. Pero ya tienen 2 periodos, ya en 2 periodos un partido puede generar un cambio. Sí, ya en 2 periodos estoy totalmente de acuerdo. En 2 periodos hay suficiente tiempo para generar ya un cambio, un impacto. Y lo que hemos visto no es un cambio. El cambio se ha hecho porque vienen de la calle a hacer tranzas con el oficialismo, a hacer tranzas con la clase política tradicional. Mire, yo digo que el caso de Libre vale la pena detenerse un poco a analizarlo, porque claro, el Libre surge, por supuesto, de un desprendimiento importante dentro del Partido Liberal. Pero eso no es todo Libre. Libre tiene otras fuerzas que están ahí. Entonces, lo paradójico de esto es que Libre, que se perfila o perfilaba como un partido de cambio, así se planteó después del golpe de Estado y el surgimiento de Libre como partido político, con un crecimiento vertiginoso, ¿verdad? Todos y unos grandes sectores de la sociedad hondureña pusieron sus esperanzas de que Libre pudiera ser esa fuerza transformadora de la sociedad hondureña. Pero hay 2 elementos que yo le quiero decir a usted que yo veo, y puedo estar equivocado, en el tema muy concreto de Libre. Primero, que es un partido de cambio, pero manejado como un partido tradicional. Es manejado como un partido tradicional. Segundo, la falta de democracia interna. Tercero, un partido caudillista, que no es muy diferente al Partido Nacional o al partido. O sea, esos son los rezagos del pasado que están ahí. Y la otra, quizás el más importante, es la falta de un proyecto político. Es decir, la falta de un proyecto político transformador de la sociedad hondureña. ¿Cuál es ese proyecto? Nadie lo sabe. Y fíjese que ese ha sido el problema de la izquierda en América Latina, ¿verdad? Yo nunca me atrevo a decir que Libre es un partido de izquierda. No, fíjese que no. Es decir, yo no creo, aunque muchos lo ubican ahí, o el fantasma de Chávez y el Bolívar, decir, la revolución bolivariana, que muchos aquí en Honduras esgrimieron para dar el golpe de Estado del 2009, ¿verdad? Con los que ahora se sientan a negociar, sí, ¿verdad? Es decir, la posición era: no me voy a sentar a negociar con Juan Orlando, ¿verdad? Esa era la posición, ¿verdad? Pero me siento a negociar con el Partido Nacional, ¿verdad? Es burdo eso. O sea, yo digo, serio, fíjese que más que burdo, yo digo que es una serie de contradicciones. Para mí es lo más doloroso, las contradicciones de que como que no encajan. Uno puede decir, como me decía Aristides Calvani cuando nosotros estábamos en la democracia cristiana, de que nos faltaba el pragmatismo político, que éramos demasiado ideologizados y que lo que se requería era el pragmatismo. ¿Y cuál es el pragmatismo? La repartición de las cuotas de poder. Y eso es esencialmente lo que está pasando. Eso es viveza. Eso es realmente ser un buen político. Bueno, depende cómo se mida eso. Bueno, acá uno lo adoctrinan. Cuando le entra a la política, lo adoctrinan y le dicen: mira, si vos no estás cerca del poder, si vos no negociás con el poder, si vos no tenés acceso a los recursos y a los beneficios del poder, sos un mal político. Pelearse con el poder es el peor de los pecados
que puede cometer un político, por lo menos en Honduras. Cuando uno conoce esa doctrina, se entera que evidentemente acá en Honduras no hay clase política que valga la pena. No porque, es decir, los centros de poder están bien claramente definidos, ¿verdad? O sea, el poder económico, los militares ahora y las fuerzas de seguridad del Estado, que es otro poder entronizado ahora, revivido, fortalecido, como la fuerza que mantiene, digamos, también el sistema. Bueno, muy parecido a lo que pasa en Venezuela, lo mismo mucho que parece en Nicaragua, ¿verdad? Los paralelismos, digo yo, ¿verdad? Que para la Embajada de Estados Unidos parece que no existen esos paralelismos, ¿verdad? ¿Verdad? Porque sí, allá lo que es malo, aquí es bueno, ¿verdad? Y ese es como el doble rasero también, ¿verdad? Es decir, todo lo que le achacan, y no porque yo defienda a Maduro de ninguna manera, pero todo lo que le achacan a Maduro se ha hecho aquí. Y no ha sido malo. Y no ha sido malo, sino que al contrario, sí, ¿verdad? Me parece que eso es un buen punto, porque por ejemplo, sí, o sea, acá hay muchos que se motivan con el fenómeno Bukele. Ah, sí, sí. Y uno ve, yo ahí no siento intromisión de los gringos. No pienso que no. Ok, ¿por qué? Porque no ganó ni la derecha ni la izquierda. Es más, ellos no se metieron ni que la izquierda ganara ya. La izquierda gobernó por 2 periodos de forma consecutiva y no hubo pleito. Hasta el final ahí con ese tema de China. Sí. Es una cuestión más diplomática, comercial que otra cosa, no política. Además es un acto soberano, del país, ¿no? Pero ¿por qué a ellos sí les permiten tener elecciones libres y transparentes, hombre? ¿Por qué en Honduras no podemos tener elecciones libres y transparentes? Déjenos en paz. Mire, Alan, usted está tocando un punto que a mí me tocó discutir con el representante del Departamento de Estado en una comisión en aquel entonces nos llamábamos Junta de Convocantes para discutir precisamente el tema de la crisis política en Honduras. Estoy hablando de febrero de 2018. Y él lo que nos plantea es, no, aquí no vamos a revisar elecciones, aquí no vamos a adelantar elecciones. 4 años para don Juan Orlando Hernández, pero sí, decía, hay que tener unas reformas electorales que cambien las reglas del juego y que no se repita lo mismo desde el 2017. Pero eso no lo hemos logrado. Ese era uno de los propósitos precisamente del diálogo político del cual todos estos señores, incluyendo el Partido Nacional, lo boicotearon por todos lados, diciendo que estaban dispuestos a todo, pero no estaban dispuestos a nada. Don Efraín, yo le digo, a veces nosotros añoramos ser como los gringos, como sociedad, como país, como justicia, etc. El país como tal funciona bien en Estados Unidos. A uno le gusta ir allá a pasear, ver las cosas, el orden, ver que ocurren tantas cosas bonitas allá. Muy bien. Pero uno se pregunta, veamos el fenómeno de El Salvador. Eso no está tan largo, está poco y a la par. No, así es. En El Salvador hay una embajadora gringa. No la vi en el tribunal, bueno, allá es un consejo también. Allá no la vi metida en el Consejo Nacional Electoral. A la gringa que está en El Salvador, no la vi metida en ese proceso. A ningún embajador estaba metido dentro del organismo y no escuché a ningún cuerpo diplomático avalar los procesos electorales acá nomás en El Salvador. Y yo le voy a decir una cosa, la derecha salvadoreña es poderosa, es la de recursos, la que maneja los $2 millones. La izquierda salvadoreña quizás no es poderosa económicamente, pero sí poderosa ideológicamente. Tanto así que lograron ganar por 2 periodos consecutivos, rompiendo tantos años de control de arena en este hermano país. Y ahora sucede lo impensable, que ni una izquierda ni una derecha, sino que un joven que no comparte ninguno de los dos extremos gana en El Salvador y todo el mundo respeta esa decisión. Sí, ¿Por qué no podemos lograrlo? A mí me parece que la elección de El Salvador es muy importante, ¿no? El respeto plenamente a unas elecciones confiables. Lo que pasó en Costa Rica, lo mismo. Sí. Me parece que es otro ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque hay una institucionalidad que garantiza precisamente la confianza plena de unos resultados electorales y la voluntad del pueblo salvadoreño, del pueblo costarricense. En este caso es lo que nos impiden a nosotros, los hondureños, ¿verdad? Que esas elecciones reflejen realmente lo que el pueblo hondureño
hubiera deseado, digamos, en el 2017 que fuera el resultado electoral. Que gane quien gane. Gane quien gane. Y ya permite, le tienen miedo a Mel, porque esa es una de las cosas. Dicen que el poder no se lo dieron a Nasrallah por Mel. Sí. Pero, por favor, no podemos estar en esas. Miren, nosotros nos sometemos a un proceso, fuimos a un proceso y nos dijeron, no, es que ya están seleccionados los 23 que van por Francisco Morazán, que ya están seleccionados los que van por otros lados. Ay, los que nosotros que invertimos tiempo, dinero, confiamos en el proceso, hemos vivido ya eso, Alan. O sea, ese sistema de elección de diputados es totalmente un fracaso para la democracia. Ahí no hay posibilidades para partidos nuevos, bueno, salvo que esos partidos nuevos estén coludidos con el poder tradicional, y entonces te dan las migajas de la mesa, ¿verdad? Tal vez un representante, entonces para completar, digamos, una mayoría en el Congreso Nacional. Pero cuando realmente son partidos que buscan una línea independiente, es mucho más difícil el camino. Volviendo a lo de Bukele, yo creo que también es un reflejo del cansancio de los salvadoreños con el sistema de los dos grandes partidos, el FMLN y Arena. También pero acá estamos cansados. Bueno, también igual, pero no le respeta la voluntad popular. Claro, pero a diferencia de lo que pasó en El Salvador, aquí este gobierno, por su falta de legitimidad social, no adquirida en las urnas, ni mucho menos por ser totalmente ilegal, una reelección que era virtualmente ilegal. La legitimidad de este gobierno solo se la da el gobierno de los Estados Unidos y los organismos internacionales, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué lo ve? Vea usted la conducta del gobierno y su sometimiento a los dictados de la política estadounidense en el mundo. Traslado de la Embajada de Honduras de Tel Aviv a Jerusalén, de los pocos países que lo van a hacer, junto con Guatemala y ahora posiblemente Brasil, ¿verdad? Ese es un claro ejemplo de eso, ¿verdad? El apoyo, digamos, de Honduras a todo lo que está pasando en Venezuela, ¿verdad? El reconocimiento de Guaidó, ¿verdad? Como esto, bueno, no lo ha hecho solo Honduras, sino que otros países, pero es parte de una política de sometimiento. Mire, a mí me recuerda mucho esto del papel intervencionista de la Embajada de Estados Unidos a los años 80. Ya cuando estaba el embajador Negroponte acá, había presencia militar norteamericana en Honduras, la presencia de la Contra, el Centro de Enseñanza y Entrenamiento Militar en Trujillo, en Puerto Castilla, y todo el esfuerzo de un agrandamiento del ejército liderado por Álvarez Martínez. Eso era el esquema y sometimiento a la política norteamericana en el istmo centroamericano frente a la revolución sandinista, frente a la guerra civil en El Salvador en aquel momento. Entonces ahora estamos viviendo otro momento, ya no es la Guerra Fría, pero ya es una nueva versión de la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces, claro, esos dictados y el sometimiento del gobierno hondureño a los dictados de una política norteamericana muy claramente dirigida desde Washington respecto a cuáles son sus posibles aliados, refleja el por qué, digamos, siguen sosteniendo y lo siguen respaldando, aun cuando puedan darse cuenta que lo que está pasando acá no debería ser la política sana para una nación como Honduras, que quiere más democracia, quiere un mejor destino, quiere un mejor futuro para nuestra gente, y donde todos de alguna manera u otra quisiéramos que ese cambio se diera de la mejor manera posible. Pero desafortunadamente ellos son los puntos de apoyo para el régimen, y por supuesto, por eso es que cada vez se exigen ahora más efectivos para la policía, más presupuesto para defensa. ¿Por qué? Porque son uno de los bastiones de sostenimiento del régimen actual, ¿verdad? Entonces, frente a ese panorama, entonces, lo que le decía yo, ¿verdad? Lo que se dan con las enormes contradicciones de que aquellas fuerzas políticas que de alguna manera u otra se perfilaron como fuerzas de cambio. Yo digo, y tengo la esperanza, y aquí lo quiero decir, de que va a haber un momento en que en Libre las cosas puedan cambiar. Pero de adentro o de abajo para arriba. De abajo para arriba. De abajo para arriba. De abajo para arriba, digamos, porque llegará el momento del cansancio y que el camino que están tomando, contrario a todo lo que digan, es el camino equivocado, ¿verdad? Desde el punto de vista
de un partido que se perfilaba como un partido de cambio para el país. Yo siempre lo visualicé así. Desafortunadamente, lo que se ve hasta ahora no es así, ¿verdad? Lástima para la democracia hondureña, pero bueno, entonces ahí es donde digo yo que es necesario, a lo que usted me preguntaba, la recomposición de fuerzas, las convergencias de diferentes fuerzas para presentar un frente unido, una plataforma unida de las fuerzas progresistas y democráticas que quieren un verdadero cambio en Honduras. Para mí ese es el camino a seguir. Muy bien. Ahora, el tema relacionado con los sectores sociales, porque veo que hay intentos en los últimos viernes, ha habido intentos de algunos grupos por reactivar protestas, algunos grupos reactivar movimiento social en las calles. Escucho a los empresarios ahora hasta se dan el lujo de cuestionar a la Maxi, porque Sí. están enojados porque se están metiendo con los generadores de energía renovable. Sí, a mí me sorprende tremendamente, Entonces, pero bueno. Acá, así como evaluamos a la clase política tradicional, que no sé si podemos concluir y coincidir en que ya colapsó, en que ya no tienen nada más que darle a este país, Sí, más correcto. que problemas. Yo soy del criterio que debe surgir una nueva clase política y un nuevo partido político. Yo creo que es que ya los partidos están marcados y en el mundo entero la tendencia es que estos partidos centenarios desaparezcan. Mire, yo estoy de acuerdo con usted en eso. Yo digo que esta clase política está agotada como respuesta para el país, no agotada para la politicaría tradicional. No, y para ¿verdad? su negocio, ellos también. Es decir, en eso tenemos que estar suficientemente claros. Yo digo que la convergencia, ¿por qué digo yo? En un frente amplio. Porque el surgimiento de nuevos partidos de alguna manera beneficia, digamos, la dispersión del voto, la fragmentación del voto, no favorece necesariamente el triunfo de esas fuerzas nuevas. Entonces, por eso yo soy más de la opinión que aun cuando surjan esos nuevos partidos, que me parece que está bien, pero que puedan converger en un frente amplio de fuerzas democráticas y progresistas del país para darle ese giro diferente a Honduras. Y que además esas fuerzas políticas tengan un componente ciudadano y social de distintos sectores de la sociedad, porque hay nuevos actores de la sociedad que tienen que estar incorporados, digamos, a ese esfuerzo. Ese es para mí lo que podría ser. Ahora, si hay fuerzas dentro del Partido Nacional, si hay fuerzas dentro del Partido Liberal y dentro del Libre, que puedan realmente desplazar a esa clase política que está entronizada en esos partidos, haciéndole un gran daño a Honduras y un gran daño a esos mismos partidos, pues ojalá que eso se pueda producir. Pero no lo veo yo como algo viable. Como algo viable, Sí. digamos, ahora en el corto plazo. No lo veo yo tampoco, porque tenemos mucho cobarde dentro de la política. Sí. O sea, hay mucho cobarde. Acá tenemos bravucones, y discúlpeme que eleve el tono de la plática, pero tenemos varios cobardes y tenemos, por el otro extremo, bravucones dentro de estos partidos que solo eso se quedan en voz, en gritos, o por otro lado se quedan rezagados, quietos, tranquilos, porque calculan políticamente lo que puede ocurrir. Sí. Dentro del Libre hay detractores del sistema, Sí. pero se quedan callados porque tienen miedo que los expulsen. Sí. Dentro del Partido Nacional, hace años hay detractores del sistema, sí, pero se quedan callados porque tienen cola, porque fueron corruptos en el pasado. O tienen temor, ¿verdad? Tienen temor que les caiga el Ministerio Público. De qué es lo que les puede pasar, o no tienen la valentía suficiente para enfrentar a lo que está ahí, ¿verdad? Y efectivamente uno lo vemos así, ¿verdad? Uno ve al expresidente Lobo hablando, pero porque le tocaron, digamos, muy de cerca, ¿verdad? Es genuino. Y muchos no le creen. Pues sí, o sea, por eso digo, muchos no le creen. Es genuino esa reacción, pues es difícil decir, ¿verdad? Porque aquí uno realmente, Alan, yo no sé, he llegado a un punto en que ya no creo muchas de las cosas que veo, ¿verdad? Siempre me entran dudas, porque ¿qué habrá siempre detrás de todo esto? Es difícil el panorama para nosotros en Honduras, eso no hay duda. La construcción democrática es un proceso difícil en nuestro país, nos ha costado mucho, ¿verdad? Entonces, quizás estas nuevas fuerzas puedan, eso parece muy idealista de mi parte, ¿verdad? Tal vez utópico,
de querer, digamos, construir eso, pero es lo que yo siempre, desde que estaba yo en la democracia cristiana en los años 80 del siglo pasado, yo lo que siempre anhelé es precisamente esa convergencia de fuerzas, porque es la única manera que me parece se podrá romper este sistema partidario que nos tiene, digamos, sumido en esta crisis política que no hemos superado todavía en el país. Pero ese punto de las alianzas que se experimentó en el último proceso y que yo digo resultó. Sí, resultó. Fue bueno, a pesar de mucha improvisación, sí, a pesar de las deslealtades, a pesar de la venta que hubo ahí de la causa, ahí hubo tantas cosas, pero pegó. Óyeme, si el que menos creía que iban a pegar era Mel. Sí. El que menos pensaba, por eso saca a su esposa de escena. Sí. Y le cede la candidatura a un derecho, a un partido de izquierda, cediéndole la candidatura a un derecha, como Salvador Narrala. Y resulta que Narrala gana el proceso, sí, según ellos mismos lo han venido denunciando y lo sostienen hasta hoy. El mismo testimonio de Narrala es que él ganó el proceso electoral. Sí. Y si no lo ganó... Yo lo creo también. Muy bien. Yo lo creo también. Y si no lo ganó, pues fue un gran impacto el que causó políticamente. Pero ¿qué ocurre? Hay quienes consideran que también es un acto de cobardía y de incapacidad que tengan que todos juntarse contra Juan Orlando o todos juntarse contra el Partido Nacional. ¿Cómo lo ve usted? No, fíjese que no. Yo eso no lo veo como un acto. A mí me parece un acto más bien de sensatez. Porque a ellos les conviene la fragmentación y la dispersión del voto, porque con eso ganan. Y fíjese, se vuelve mucho más difícil para los partidos ganar diputados con ese sistema que hay actualmente. O sea, prácticamente nos quitan del camino las posibilidades reales de que los partidos nuevos o las nuevas fuerzas políticas puedan realmente tener una presencia importante en el Congreso Nacional. Entonces, por eso yo considero de que esa convergencia es la que permite, y no es tanto por Juan Orlando o quien sea, no. Yo lo veo como una plataforma por el país. Yo digo el país posible, la Honduras posible, que es la que nosotros debemos construir y sobre la cual debemos trabajar arduamente. Aquellos que todavía tenemos la voluntad, el deseo, el compromiso de ver a una Honduras diferente. O por lo menos, digo yo, como empezar a allanar el camino para que eso se pueda dar en algún momento. Mire usted lo que hicieron con Salvador Narrala. El sistema lo ha golpeado fuertemente, ¿verdad? Y fuertemente a tal punto en que hay veces, de repente, pueda sentirse que ya no quiere seguir. Y eso es lo que hacen. Mire, ¿sabe qué es lo que me decían en el Congreso a mí? Cuando yo estaba solo en la democracia, como diputado por la democracia cristiana en aquel entonces, me decían de los partidos tradicionales, aquí no te vamos a pasar nada. Y en efecto no me pasaban nada, pero yo seguía. ¿Cuál era el propósito? Desmoralizarme. Que yo dijera, ya no sigo, olvídense, ¿verdad? No, hay que continuar en la lucha. Continuo. Es la única manera. Ya sabemos que el sistema está hecho para romper cualquier posibilidad de cambio, ¿verdad? Y ahí están confabulados los grandes intereses económicos que son los grandes beneficiarios del sistema. Los generadores de energía eléctrica, el sistema bancario del país, bueno, todos estos grandes conglomerados que son los que benefician y los que tienen secuestrado en la economía del país. Entonces, ¿cómo podemos esperar que sea algo diferente? No. Yo creo que ha llegado el momento en que eso pueda cambiarse. Y qué bueno que usted mencionó que ahora, a mí con gran sorpresa, que el presidente del CUEP quiera estar dándole pautas a la MASI y a la UFESIC de cómo debe actuar y cómo debe actuar, por favor. O sea, me parece una total, ¿cómo le digo?, desfachatez de un presidente del CUEP, que agrupa al sector empresarial hondureño, que se destape con ese tipo de declaraciones. Yo creo que eso está fuera totalmente de lugar. Y son los primeros que señalan que hay que combatir la corrupción. Y cuando la UFESIC, ¿verdad? La UFESIC, que es la parte hondureña, que muchas veces se habla mucho de la MASI, pero no se reconoce el papel que la UFESIC, que son hondureños, que trabajan en eso, hacen en esto, ¿verdad? Entonces, todo esto que nos lleva, Alan, a que debemos repensar
muy seriamente todo esto político en Honduras y generar una estrategia, un proyecto político que realmente rompa con todo esto. ¿Cómo hacerlo? Pues si usted me lo pregunta, no le podría decir, pero hay que hacerlo con mente abierta. Donde podemos poner nuestras diferencias acá y realmente buscar las convergencias que nos permita construir esta plataforma. Yo digo que ese es el camino, porque el otro, bueno, sería lo más indicado que hubiera una renovación en el Partido Nacional, que Luis Zelaya pudiera consolidar un partido liberal diferente, o que los sectores más progresistas y con una visión mucho más clara en Libre pudieran realmente rescatar el Libre, digamos, como una fuerza política diferente. Bueno, ojalá pudiera darse eso, pero no estoy seguro de que eso pueda darse en el muy corto plazo. Muy bien. Ahora, en lo relacionado con las campañas políticas que dicen algunos son prematuras y que ya se avisaron dentro del Partido Nacional y en Libre particularmente, yo quiero razonar algo que me parece que vale la pena colocarlo sobre la mesa, y es que acá implantan temas, momentos, personajes, para que todos, incluso los periodistas y los analistas, caigamos en esa agenda que es de ellos. Sí. Por ejemplo, la candidatura de Jorge Cálix no es un tema mío, ni es un tema que periodísticamente me interese, o no es un tema que amerite que yo le pregunte a usted a profundidad sobre eso. O sea, yo entiendo el movimiento, yo entiendo cuál es el guión. Sí, el movimiento de piezas. Sí, la candidatura de Oliva, la candidatura o la unidad del Partido Nacional. O sea, eso a mí no me sorprende, yo entiendo cuál es el guión. Lo que pasa es que hay que decirlo para que sepan estos que no somos estúpidos, que no somos tontos. Claro que sabemos eso. Y el circo sigue. Sí, que sigue, ¿me entiendes? Entonces, acá el tema es, porque la gente se preocupa o la gente se anima. Sí. Ay, qué bueno que hay candidatos y que ya la efervescencia y que ya se va Juan Orlando. No, ya acaba de decirme usted, y Juan Orlando le hacen falta 3 años. Sí. 3 años le hacen falta. Yo ya no tengo duda de que eso es así. Salvo que pueda suceder un hecho tan extraordinario. Si el otro día don Efraín estaba en la DEA. Sí. O sea, lo recibió en la DEA. Sí. Insólito, y con sus honores, con todos los honores. Con todos los honores. Con todos los honores, y recibió el reconocimiento, que yo no tengo por qué decir lo contrario, pero recibió el reconocimiento de la gente de la DEA como un hombre que ha luchado contra el narcotráfico. Válgame Dios. Ha hecho la tarea de ellos. Y yo no tengo que decir lo contrario. Ha hecho la tarea de ellos. Bueno. Y nadie ha dicho nada acá. Es decir, porque eso es evidente, ¿no? O sea, por algo, digamos, le dieron el respaldo, ¿verdad? Ellos le dieron la bendición, ¿verdad? Sin esa bendición no estuviera ahí, ¿verdad? Eso es claro. Yo creo que no hay que perderse en estas cuestiones, ¿verdad? Si yo tenía alguna duda del intervencionismo de Estados Unidos, de la embajada en los asuntos internos de Honduras, aquí se me han despejado totalmente, ¿verdad? Porque es tan abierto, ¿verdad? Pero nadie cuestiona eso. Es como tan normal, ¿verdad? Usted lo ve como que es algo normal, como que usted vea, digamos, como algo que es perfectamente dado y sin ningún problema. Y todo el mundo quiere ir a escuchar qué dice la embajada, ¿verdad? Ese es el camino, esa es la peregrinación. Es como que si usted fuera a Lourdes o a Suyapa, todos van a la Avenida de la Paz, ¿verdad? Porque ahí es, como dicen... El epicentro, ¿verdad? No, es el templo. El templo. El templo. Sagrado. El templo sagrado donde se define todo, ¿verdad? Entonces, eso es lamentable para nosotros, pero es una realidad. Tenemos que aceptar que es una realidad. Que no nos gusta, pues claro que sí, pero es una realidad. Y a veces uno tiene que ver cómo puede navegar en estas aguas turbulentas que es nuestro país. Yo digo, siempre hay una esperanza. Yo no dejo de ser optimista de que habrá gente como usted y otros ciudadanos hondureños con los cuales coincidimos plenamente de distintos sectores para construir un país diferente. Yo creo que Honduras se lo merece, o no sé, yo digo, ¿no? A veces pienso, bueno, ¿será que los hondureños quieren un cambio? No sé, hay veces... Es que ese es un mundo el que me acaba de meter.
Es que es otro tema. O sea, estamos hablando de cómo ve el panorama la clase política tradicional. Pero cómo lo ve los empresarios, cómo lo ve la sociedad civil, cómo lo ve el pueblo, que en teoría debería ser lo más importante, cómo lo ve la población. Sí. Eso es lo que debería ser más importante. Pero ¿cómo lo ve la población? Bueno, yo creo que acá en Honduras la gente, mientras tenga frijoles, arroz, mientras tenga un techo y mientras tenga escuela para sus hijos y trabajo, yo creo que a la gente acá no le importa lo que ocurre a su alrededor. Esa es una percepción que yo tengo. Grandes cambios se han generado insisto, en El Salvador y otros países como México, que derrocó un sistema político centenario, poderoso, millonario. O sea, la derecha mexicana era más poderosa que Juan Orlando Hernández, hombre, para que se formen una idea. Pero es porque se llevaron de la mano los cambios con el pueblo, con un pueblo cansado, decía usted hace poco. Pero en Honduras, en teoría, uno cree que este pueblo está cansado. Uno cree, pero mire, me razonaba alguien, oíme, si de cada corrupto que hay en Honduras, ese corrupto mantiene no sé cuántas familias. Es como buscar una excusa al sistema. O sea, cada corrupto, dicen, tal corrupto que le imputan tantos millones, pero ese hombre era bueno, era generoso, generó desarrollo en la comunidad, pero era ladrón, pues. Entonces hay que... Sí. Esa es la cultura que tenemos en Honduras. Sí, digamos, los marxistas hablan de las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas, ¿verdad? Quizás lo que nos hace falta son las condiciones subjetivas de que como que no estamos todavía como listos para un verdadero cambio, digamos, en Honduras. Nosotros en los años 80, cuando salimos con la democracia cristiana, íbamos a romper el bipartidismo. Desde aquel entonces hablábamos de eso, y el bipartidismo existe ahí, ahora reforzado, digamos, con otra fuerza política, ¿verdad? Aunque yo debo señalar que no todo libre es así, pero al menos lo más visible está ahí. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Yo digo, debemos seguir luchando porque esto pueda ser un cambio, pero si no se cambian las reglas del juego electoral y político en Honduras, va a ser bien difícil. Y eso es lo que realmente, volviendo a la pregunta inicial del programa, eso es lo que han logrado sentar las bases, ¿verdad? Es decir, esas reglas las tienen bajo su control. No son las reglas de los ciudadanos, no son las reglas del cambio, sino que es para perpetuarse en el poder y ganar elecciones y continuar en el poder. Eso es todo lo que persiguen. No les interesa nada más que eso y enriquecerse en el poder. ¿Verdad que esa es otra cosa? Entendido. Qué gusto platicar con usted hoy. Muchas gracias. Es un placer. Desde Efraín Díaz Arribiaga, hoy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes que están siempre pendientes del programa. En nombre del ingeniero Baster, es el encargado de la producción. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos, con permiso.